Mientras tanto, hoy tenemos un bar súper especial, sobre todo para mí. Extraño tanto a María Cela, que lo iba a disfrutar y estaba tan emocionada de poder compartir esta noche por su alta sensibilidad poética. Porque hoy tenemos un bar especial con poetas que para mí son mis tíos, porque me ha tocado de crecer prácticamente al lado de cada uno de ellos, pero que son y significan para la cultura dominicana un baluarte, no solamente de dignidad, sino de belleza, porque a través de sus versos hemos crecido, aprendido y hemos también suspirado. Con nosotros en esta noche tenemos a don Juan Colón, aquí conmigo, escritor, poeta, historiador, ensayista y presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana. Bienvenido, don Juan Colón. Tenemos a Mateo Morrison, que dentro de la historia literaria dominicana corresponde a la generación de posguerra. Es el primer dominicano egresado en Administración Cultural. Ha recibido la distinción Salomé Ureña de Enríquez, que otorga la Secretaría de Estado de Educación, y la distinción de la Cámara de Diputados por su labor cultural. Fue presidente fundador de Espacios Culturales y fundador de la Unión de Escritores Dominicanos. El 30 de mayo del 2009 recibió en Ohio el título de doctor honoris causa en Humanidades por la Internacional Writers Association. Bienvenido, don Mateo Morrison. Y Tomás Castro Burdiez fue presidente de la Cámara Dominicana del Libro, director de la Biblioteca República Dominicana y del Colectivo de Escritores Dominicanos. Es miembro del Instituto Duartiano y presidente de la Fundación para Educación y el Arte Educarte, desde la cual ha desplegado una intensa labor educativa y cultural. Bienvenidos y buenas noches. Se vale hablar de la poesía. Dicen por ahí que solo la poesía nos salva. Así es. Y uno se preguntaría si en esta época todavía se escribe poesía. No solo que todavía se escribe poesía, sino que si hay una época en que es necesario la poesía, justamente es esta, porque dentro de todas las gamas del arte, la poesía constituye sin duda ese espacio de belleza que todos necesitamos. Fíjate que en el mundo los museos viven llenos de personas, o sea, los seres humanos buscamos la belleza. Sí. Y si hay un legado cultural grande de la humanidad, es el lenguaje. Y justamente la poesía a través del lenguaje puede crear esas imágenes que de alguna manera nos desbordan y que crean un universo armónico. De tal manera que en esta época que llamamos de posmodernidad, con tanta inversión de valores, la poesía definitivamente está llamada a jugar un papel protagónico. Pero el género de la poesía no es para todo el mundo. Hay gente que dice, yo no entiendo la poesía, yo no me gusta la poesía, yo prefiero un buen ensayo, una buena novela, un buen libro. ¿Cómo nos aproximamos a la poesía? ¿Hay que entender la poesía? Sucede que la poesía existe desde que existe la humanidad. No siempre fue escrita. La poesía al principio fue oral, porque la invención de la escritura fue mucho después del inicio de la humanidad. Y hay muchas formas de la poesía, muchas características de la misma. Hay una gran diversidad. Hay poesía que es directa, que es coloquial. Hay poesía que está influenciada por formas surrealistas de la poesía o otras manifestaciones, y quizás sea un poco más compleja. Existe, por ejemplo, en español el conceptismo y el culteranismo, dos corrientes que permiten ver una aproximación más objetiva a la poesía y una más sublime. También en la República Dominicana tenemos el postumismo, que es una forma más directa de la poesía y más ligada a lo terrenal. Y tenemos la poesía sorprendida. En fin, la poesía gusta, se entiende a partir de un nivel de sensibilidad mínimo, porque es un lenguaje elaborado. Claro. Es un lenguaje que necesariamente hay que difundirlo, pero la mejor demostración de que sí, de que la poesía gusta, es la misma experiencia que hemos tenido con las lecturas, los recitales de poesía en diversas partes. Lo que necesitamos es, desde las diversas fuentes del Estado, del sector privado, de la escuela. Pero hay jóvenes haciendo poesía. Hay jóvenes que hacen poesía. Pero muy buena poesía. Muy buena la tradición poética dominicana es sólida.
y está al nivel de cualquier país. Necesitamos más difusión. Y por eso ¿Cómo se aproxima una persona a la poesía, Tomás? ¿Cómo llega la poesía a sus manos? Tenemos que buscarla, tenemos que estudiarla, Mateo Morrison hablaba, por ejemplo, de que hay que divulgarla, hay que difundirla un poco más o crear centros o espacios donde quizás escuchemos más poesía. Pero ¿cómo se puede aproximar una persona ahora mismo a esa poesía? ¿Cómo lo hacemos? Te respondería con mi experiencia propia. Yo recuerdo que en mi niñez, los viernes había que hacer manifestaciones artísticas, cantar, bailar. ¿En la escuela? En la escuela, sí. Y yo era muy tímido y ese era mi peor momento de la semana. Y ahora va usted, la profesora como una dictadora, ahora va usted. Y entonces tú temblabas. Me traumaticé hasta que leyendo a José Martí, La Rosa Blanca, claro, que todos casi se la saben aquí, me imagino. Cultivo una rosa blanca. En junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo de ortiga cultivo una rosa blanca. Eso me permitió redescubrir la poesía sin temor. Y no solo descubrirla, leerla, sino cultivarla. Yo recuerdo que cuando tú eras una niña, aquí se hizo un programa con Manuel del Cabral, Abel Fernández Mejía y yo, dedicado a la nueva poesía dominicana. Ajá. Y le preguntan a Abel Fernández Mejía, director de letras desde entonces, ¿qué es la poesía? ¿Y qué dijo? Desde el punto de vista sintasmático, cero, una definición grandísima. Y le dice a Jackie, ahora usted, don Manuel, no recuerdo bien el verso, pero la poesía es un agua tan clara que da trabajo mirarla. Dijo don Manuel. Del otro lado está el mundo, casi nada. No, y del mismo Manuel del Cabral, mira qué definición de tambora. Ajá. Trópico, mira tu chivo después de muerto cantando. Eso es tambora. Entonces, es la tambora de Manuel del Cabral. Entonces dijo Jackie, nos quedamos con la definición de Manuel del Cabral. Nos quedamos. Y Freddy Veragugo, que estaba al lado mío, me dice, habrá que hacer un manual del Cabral. Un manual para entender. Y yo le dije a Freddy ese día, algún día escribiré ese manual del Cabral. Y ya lo terminé. Miren qué interesante, porque suben anécdotas. Y ahí de la infancia fue tu aproximación, comenzaste a cultivar el tema de la poesía. Y por ejemplo, como decía Mateo, esa falta de espacios en estos momentos, porque a veces pensamos que todo está perdido, que todo en las redes sociales, lo que vemos, y que esa burbuja es una realidad. Pero existe otra. ¿Cómo hay gente que dice, a mí no me gusta mucho la poesía, pero buscan en internet, que el internet también sirve para eso, una poesía bonita para enamorarse? Así es. Por ejemplo. Entonces, comienzan también a acercarse a partir de ahí. Hay mucha poesía convertida en canción. Tenemos muchos poemas de Mario Benedetti convertidos en canción. La misma poema de Martí que yo cité. El mismo poema de Martí, por supuesto. Y Joan Manuel Serrat. De Joan Manuel Serrat. Con Miguel Hernández. Exacto, los poemas de Miguel Hernández, por ejemplo. A mí, Faride, me encanta. Las nanas de la cebolla. La nana de la cebolla, una belleza cantada por Joan Manuel y Machado, por ejemplo. Y de Machado también. Y de García Lorca. Por ejemplo, Machado. Y obras de teatro que se han expuesto Machado, a través de la poesía. Que estaba con la República. Pero en ese tiempo había una gran cantidad de analfabetos en España. En España, por supuesto. Y entonces los más radicales le decían, debes escribir para el pueblo. Y él dijo, bueno, escribir para el pueblo, ¿qué más quisiera yo? Pero lo más lejos que tenía ese gran poeta es que Joan Manuel Serrat ahora nos hizo que toda su poesía se conozca a través de la canción. A través de la canción. A través de la canción. Pero, Neruda decía, yo escribo para el pueblo aunque no me pueda leer con sus ojos rurales. Correcto. O sea, son diversas formas. La canción ha sido una forma. La canción ha sido una forma también de acercarla. Se escribe para el pueblo porque hay muchas denuncias a través de la poesía sociales. Sí. Bueno, sí, o sea, lo primero es que un escritor primero escribe pensando en lo que le gusta. Ahora, obviamente, esa poesía va al pueblo.
Y entonces, en la época, cada época tiene su color de poesía. Correcto. Por Me ejemplo, gusta eso. el propio Mateo Morrison Claro. hacía su poema social. Yo también lo hago. Pero esa época, digamos, de los años 60, 70, una época de muchas convulsiones sociales. Correcto. Había una poesía social que la gente recitaba. Y lo mismo, No, y lo mismo lo solamente llevaba la Mateo, canción también. Norberto Jens, Norberto Tony Jens. Raful, Sí. Andrés L. Mateo, Sí, sí. Soledad Álvarez, Así es. Alexis Gómez, Enrique Eusebio y otros, Federico Jovine, Claro. éramos la poesía de posguerra. La poesía. Correcto. Entonces, como tú dices correctamente, durante ese periodo hubo una presencia muy significativa de la poesía, como dice Faride, para el pueblo, para el la pueblo, lucha popular, para una la identificación, denuncia, para la denuncia social. social. Es como dicen que los poetas son profetas. Sí, Son una pero especie de además, lo que hay que garantizar es que aunque sea una poesía social tenga calidad. Tenga calidad. Aunque sea una poesía Tenga política, calidad. tenga calidad y Por sea ejemplo, poesía. yo nunca olvidaré, hablando de Neruda, el versailograma Santo Domingo. Por ejemplo. Condenando Sí, la la invasión intervención. norteamericana de 1965. Y no podemos Perdonen, perdonen si les digo una locura. En esta hermosa tarde de febrero, y si mi corazón se va cantando hacia Santo Domingo, compañeros, vamos a recordar lo que ha pasado desde que don Cristóbal el marinero puso los pies y descubrió la isla. Ay, mejor que no la hubiera descubierto, porque ha sufrido tanto desde entonces que parece fue el diablo y no Jesús. Se entendió con Colón en este aspecto. Un poema muy extenso. ¡Bellísimo! A Santo Domingo, Pablo Neruda, Neftalí Reyes. Hoy Que era su nombre. se cumplen precisamente Ajá. 50 años de su muerte en este año. En este año. En este año y eso para el pueblo, yo tuve una experiencia, lo voy a decir verídicamente, muy importante. A mí me invitaron al Festival de Poesía de Medellín, Sí. en Colombia, que es quizás el más importante de América, uno de los más importantes, leyendo ante 4.000 o 5.000 personas. Poema del dolor no merecido. Poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia. Sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga. Sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho. Sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma contentivos de dichas. ¡Qué belleza! Tomás Castro quiere decir algo, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos en este bar de poetas. Estamos declamando con 3 poetas nacionales: Mateo Morrison, Tomás Castro Burdiez, Juan Colón aquí con nosotros y aprendiendo y también alimentando el alma, que bastante falta que nos hace. Hacemos la pausa y de inmediato regresamos en esta noche. Continuamos en nuestro bar de poetas. Mateo Morrison, Juan Colón y Tomás Castro Burdiez están aquí con nosotros en esta noche declamando poesía, hablando un poco de la poesía y de cómo ha ido evolucionando a lo largo del devenir del tiempo. Tomás, ¿tú quieras decir algo antes de la pausa? Sí, mi generación es la generación de la libertad. Todos los estilos, todas las formas, había espacio. Cada quien escribía como quisiera. Libre. Libre, y hay que resaltar lo que se decía ahorita, Colón y Mateo. El asunto de la presencia de la poesía a nivel popular. Correcto. No podemos olvidar a este gigante que tengo en mis manos, este libro que yo hice. Hay un país en el mundo. Pedro un Miguel. texto que estuvo en toda la isla, en Correcto. todos los grupos de poesía coreana. Así es. Respondiendo por la escultura a través del verso a la represión. La poesía era la excusa para que los jóvenes fueran a los clubes a declamar, a montar, a cantar, a un espacio de libertad. Y a Pedro Miguel no debemos honrarlo por eso. Todo el tiempo. Yo voy a decirles, aparte de eso, aquí tengo mi primer libro, Amor a quemarropa, Ajá. y Puente de Haikus, traducido al japonés, Correcto. por los traductores sí. de Octavio Paz. Epa. Un aporte al país. Traducido Entonces, al Amor a japonés. quemarropa, que voy a leer un poema breve. Un poema. Claro.
Pero antes, en lo que tú buscas el poema breve tuyo. No, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Vamos a declamarlo, porque me hacen la pregunta ahora, ¿de cuáles para ustedes son los mejores exponentes de la poesía en República Dominicana en este siglo pasado? Eso es muy bueno. Sí, yo sé que es una pregunta que trae consigo un sesgo. Es lo que lo Adelante. piensan. Tomás, declama tu poema. Bueno, me dijo, oigan cómo dijo, declama, no me dijo lee. Y voy a decirlo de memoria. De memoria, tú Todavía declamas muy bien. Mi memoria todavía funciona. Amor a quemarropa, el libro que abre, el poema que abre el libro, concierto a puerta cerrada. Y dice así: con estas manos hechas para ti, quiero uno a uno tocar los instrumentos de tu cuerpo. Al palparte me salen tonos, partituras, música en fin de todas partes. Se precisa un golpe de batuta para tocarte sin desafinar. Estás llena de violines, en ti los pájaros ensayan sus últimas canciones. En ti debuta la más alta fidelidad que termina entre mis dedos haciéndote fraterna. Amo tus instrumentos cuando me inundas de sonidos, cuando tu cuerpo me nombra el músico más grande. Que nadie se sienta herido, ni Bach, ni Beethoven, ni los trompetistas del juicio final. Eres un concierto que solo yo puedo tocar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Tomás Castro, señores burgueses! Mateo. Eso de cuáles son los grandes poetas. Los grandes poetas, trae un sesgo consigo, ¿verdad? La pregunta. Sí, es un gancho. Y es muy amplio, pero bueno, vamos a decir Domingo Monero Jiménez, claro. Franklin Meses Burgos, Manuel del Cabral, Pedro Mir, Aida Cartagena Portalepín, Tomás Hernández Franco, para decir algunos de los más importantes, y hoy otros. Wow. Yo me quedo con 3, Pedro Mir, Manuel del Cabral y Franklin Meses Burgos. Definitivamente, obviamente aquí tenemos una gloria de la literatura, Mateo Morrison, claro, señores. Es vivo. Un poema de Juan Colón que tiene ahí. Vamos a verlo. Y nos tomamos un café y charlamos vinos, e inventamos a Debussy en los abrazos, con lo mucho que decían tus manos cuando nada decías. Pero tu ausencia cuando toca mi pecho es una flor interminable. Te derramas como meandros sordos, entonces te encuentro en cualquier parte. Dentro de un bolero, por ejemplo, en un gesto solidario, en el licor de frutas que eres en los abrazos. Y me da calentura tanto si me abrazas como si no, y me duelen las calles en las que paseamos alegrías, y las manos que encuentran tu mirada, y el insomnio sueña la sangre enamorada. Amo la muerte de tu fragancia viva, y el sabor a temblor de tu boca, y me muerde los besos tu presencia, y se ahondan mis ojos, si te tengo y si no, y la nada me invade cuando la eternidad se nos acaba. Es una grave enfermedad esto de amar. ¡Qué lindo! Poemas de amor, 2 poemas de amor. A quien le escriben eso debe de poner armas, ¿verdad? O a quien se lo dedican, al menos, porque ustedes escriben para todos y para quien lo asume. Y normalmente, perdóname, la poesía no es necesariamente biográfica. No lo es. No necesariamente. No lo es. Mateo. Intento detonar el mar, el origen de esto. Un día, un poeta muy amigo llegó en un carrito Volkswagen a mi casa y me dijo: tenemos que hablar con Federico y con Rafael Abreu, porque nosotros teníamos un grupo, Tony Raful, Federico Jovine, Rafael y yo, que le pusimos el grupo Auge, para crear un poco un escándalo con los demás. Fue un invento de nosotros. Se formó un nuevo grupo, el grupo Auge. Entonces el tema era que cada uno tenía que escribir un poema de un tema, y le tocaba a Tony decir el tema de ese grupo, y se apareció temprano, dice: poeta, cada uno debe escribir un poema al mar. Entonces, él escribió uno, Federico uno, Rafael y yo, y lo publicamos en el Caribe. Okay. Y ese día lo celebramos, esos 4 poemas al mar. Estamos hablando, señores, de 4 adolescentes, ¿eh? Sí, de 4 adolescentes. Mi papá era adolescente en esa época. Tenía como 14, 16 años. Oye, y entonces
yo siempre tuve la duda de si él me fue a decir eso y ya tenía el poema escrito y nos puso a escribirlo el de nosotros, porque el de él es un poema maravilloso. El mío, al él leerme un poema tan bueno, yo se lo dedico a él. Okay. Se llama Intento destronar el mar, a Tony Raful. Intento destronar el mar con mis palabras, a cada trazo cuestionar su existencia milenaria, que las piedras formadoras de islas respondan hace cuánto tiempo impasibles reciben el golpeo de los mares, y los hombres que creyéndole brazos jugueteaban dejaron sus esqueletos entre sargazos, que nos digan si en su fondo es también el mar desafiante y bravío, que los que fueron a sus orillas tomados de la mano hablen si es cierto que sus vaivenes rebosan el corazón de los amantes, y que cardúmenes a coro nos relaten cómo es posible vivir en una habitación de tantas aguas, y lo de la sirena, si es cierto su existencia y sus encantos, y si no, seguir escuchando sus voces en los sueños. Entonces el mar es un contraste de la vida con la muerte, plenitud de la vida. Por eso intento destronar el mar con mis palabras. ¡Qué belleza! Mateo Morrison, señores. Parece que hubo Esta dos noche auges. espectacular. Hubo Espectacular. Ojalá y poder compartir en más espacios donde podamos intercambiar. Se nos queda corto, hay muchos temas que abordar con ustedes. Gracias por su talento puesto pues al oído, a la sensibilidad de tantas generaciones que van a sobrevivir a través de su poesía. Mateo Morrison, Juan Colón y Tomás Castro Burdiez, 3 de nuestros poetas y orgullos nacionales, estuvieron con nosotros en este bar de esta noche en María Cela.